Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13, del verso 15 al 17. Capítulo 13, verso 15 al 17. Vamos a leer estos versículos, puestos en pie. 15 al 17, dice así: Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Tome su lugar, hermano. El tema de esta tarde lleva por nombre: haz lo que el Señor te dijo. En otra versión dice así, lo quiero leer para que usted escuche nuevamente el texto, pueda apreciar más de él. Entonces el profeta viejo le dijo: por favor, ven a casa y come conmigo. Pero el hombre de Dios contestó: no puedo ir a casa contigo, no puedo comer ni beber en este lugar. El Señor me dijo: no comas ni bebas nada en ese lugar, y no vuelvas por el mismo camino que viniste. El relato bíblico es acerca de un joven profeta. Dice la Escritura que él fue enviado por Dios desde Judá a Betel. Y este joven profeta llevaba órdenes específicas del Señor. Es el tiempo del reinado o del rey Jeroboam, un rey malvado, un rey que no obedecía, que no hacía o guardaba los mandatos del Señor. Y es por eso que este hombre de Dios fue enviado directamente hasta aquel lugar y precisamente al altar donde ofrecía a Jeroboam incienso. Y se dice que cuando él llegó, dijo estas palabras: altar, altar, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, quien purificará el reino y sacrificará a los sacerdotes paganos. Cuando Jeroboam escucha estas palabras, se enoja, porque la profecía era una palabra que estaba afrentando el comportamiento, que estaba poniendo en evidencia las cosas malas que este hombre hacía dentro de su reinado. Y por eso cuando él escucha a este joven profeta decir que Dios le había enviado y que iba a haber una señal que respaldara o que respaldaba que la palabra que él traía era de Dios, este hombre dijo: prendedle. Esas fueron las órdenes: prendedle. Pero dice, hermanos, la Escritura que cuando este hombre extendió su mano señalando al joven profeta, la mano de este hombre se secó. E inmediatamente se espantó y le dijo al profeta: te ruego que ores a Jehová tu Dios para que mi mano sea restaurada. Y aquel joven profeta oró a Jehová y el Señor restauró la mano del rey Jeroboam. Fue así, hermanos, que el rey invitó también
a este joven a su casa y le dijo: quédate conmigo, ven a mi casa, quiero que vayas conmigo, comas y bebas y de ahí te vayas. Pero hermanos, aquí sucede algo. Sucede que también se cumplió las palabras de este hombre, porque dice que inmediatamente después de que él le abrió al altar, el altar se quebró y las cenizas que estaban sobre él cayeron a tierra. Y esta era la señal de que realmente la profecía no era humana, sino era de parte de Dios. Quizás cuando leemos nosotros la palabra de Dios, de pronto no identificamos cuál es en sí la profecía. Quizás por la versión o por la forma de expresar en la palabra de Dios estos acontecimientos. Pero la profecía que este joven estaba determinando para el reinado de Jeroboam es que iba a llegar el día en que iba a nacer un nuevo rey llamado Josías, y este iba a ser un hombre conforme a la voluntad de Dios, que sí iba a obedecer al Señor e iba a purificar el reinado e iba a sacrificar a todos los sacerdotes paganos. Pero la narrativa, hermanos, de este acontecimiento dice que cuando todo esto sucedió y algunos fueron testigos, un joven fue donde su padre, quien era un profeta de edad avanzada. La Biblia dice un profeta viejo. Y se dice que este profeta viejo se interesó en conocer al profeta joven y le preguntó a su hijo por dónde se fue, hacia dónde le dio. Y aquel joven le dijo: se fue por aquel camino, ensilló su asno y fue en busca de él. Cuando lo encuentra, dice que le invita a su casa y le dice: ven conmigo a mi casa para que comas y bebas. Pero las palabras de este joven profeta le dijo: no, porque el Señor me ha dicho: no comas ni bebas nada en este lugar y no vuelvas por el mismo camino que viniste. Sin embargo, el profeta viejo lo engaña, le miente y le dice: yo también soy profeta, al igual que tú, y se me ha aparecido un ángel de parte de Dios, el cual me ha dicho: lleva contigo a este joven a tu casa y dale de comer y beber. Esas palabras convencieron al profeta joven. Fue así que acompañó a aquel profeta viejo, y se dice que después de que él hubo comido y bebido, aquel hombre escuchó palabra de Jehová. Dios le habló a aquel profeta viejo en ese momento, y el Señor le habló y le dijo: dile, así ha dicho Jehová, por cuanto me desobedeciste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde yo te había dicho que no lo hicieras, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esa fue la palabra que Dios habló contra aquel profeta joven. Y el relato, hermano, continúa en una tragedia, porque dice que después este profeta viejo le ensilló el asno a aquel joven, lo despide, y cuando aquel profeta joven
se iba, dice que en el camino salió un león y le mató. Muchos miraron, muchos fueron testigos del fin que tuvo aquel joven profeta. Así como muchos habían sido testigos de cómo Dios lo usó, lo estaba usando para hacer señal, para hablar profecía, para hacer milagros, así también muchos fueron testigos de su destino final, de verlo muerto, tirado en el camino, el león al lado de él, el asno a un lado de él. Y entonces alguien por ahí fue y le dijo a aquel profeta viejo, le dijo: allá está el joven profeta tirado en el camino. Este profeta confirma lo que nosotros ya hemos entendido hasta este momento, porque este hombre de Dios, anciano, dijo: ese es el hombre de Dios que no obedeció el mandato del Señor. Así que el Señor mandó un león para matarlo, tal como el Señor le había dicho. La pregunta que nosotros podemos hacernos en esta tarde es: ¿qué debemos hacer nosotros para que no nos pase como le pasó a él? Primero, hacer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Como cristianos, como creyentes, seamos o no jóvenes, seamos o no principiantes en el camino del Señor, seamos o no nuevos, porque esta palabra es para todos. Para que a nosotros no nos acontezca lo que le aconteció a este siervo de Dios, a este joven profeta, nosotros debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y una de ellos, hermanos, es conocer el plan de Dios. Este hombre conocía el plan de Dios. Él sabía su misión perfectamente. Dios le había declarado lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. El Señor mismo le había determinado también por dónde proseguir su camino. Entonces, él conocía el plan de Dios. Y uno de los consejos que también es para nosotros es que debemos conocer bien el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Debemos conocer cuál es la misión de Dios para cada uno de nosotros y apegarnos al plan. Apégate al plan. Muchas veces no entendemos el plan de Dios. Sin embargo, aunque no entendamos el plan, hay que apegarnos a él. Porque a veces decimos: Señor, pero ¿por qué me estás pidiendo esto? O ¿por qué el profeta joven pudo haber dicho: ¿por qué el Señor me dijo que no comiera pan ni bebiera agua en este lugar? Quizás él no lo entendía, pero lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios, entendamos o no, debemos obedecer. En el versículo 16, ahí está el plan. Él lo conocía. En el versículo 9, hacia atrás, también está el plan. Este profeta se había apegado al plan. Cuando el rey Jeroboam lo invitó, le hizo la invitación por primera vez, escuchó una invitación similar, idéntica. El rey le dijo: ven a mi casa, quiero darte un regalo, quiero darte de comer, quiero que comas y bebas. Y este profeta joven se apegó al plan y le dijo: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo. Conocía el plan y se apegó a él. Sin embargo,
alguien le insistió nuevamente y ya sabemos lo que sucedió. Así me está ordenado, dijo él. Así me está ordenado por palabra de Jehová. La pregunta, hermanos, para nosotros, si alguna vez usted ha recibido alguna invitación que vaya en contra del plan que Dios ha trazado para su vida. Hace muchos años, por allá por el año 2000, 2001 quizás, recuerdo que por mi mente pasaban pensamientos, porque en todos nosotros pasan pensamientos, ideas. Y en aquel entonces, cuando comencé a predicar, recuerdo que mis pensamientos fueron quizás altos, porque a veces hay pensamientos altos y a veces hay pensamientos bajos. Entran las emociones en el cristiano, en el creyente, y a veces las emociones son altas. Por eso dice el apóstol, no tengas un concepto de ti ni muy alto ni muy bajo. Cuando mi pensamiento era muy alto, pensé y dije, de seguro me van a invitar a predicar a otras iglesias. Mi pensamiento era alto. Después mis pensamientos fueron bajos y pensé y dije, si aquí no me aprovechan, me voy a ir allá, donde sí me aprovechen. Pero Dios, quien conoce los pensamientos y tiene un plan, hermano, para cada uno de nosotros, una tarde trató conmigo. Escuché un cassette, un audio de nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, segundo director de nuestro movimiento, donde él relataba algo similar a mis pensamientos. En Dios no hay coincidencia. Yo creo, hermano, firmemente que Dios tiene el control sobre todas las cosas, aún de las redes sociales. Dios tiene el control y Dios nos puede hablar por donde Él quiera. Para Él no hay límites. Dios lo controla todo. Puse el cassette y empezó el siervo de Dios a relatar que un día le pidió permiso a nuestro hermano Josué. Le dijo, hermano Josué, quiero que me dé permiso ir a predicar a una iglesia que no es de nuestro movimiento. El hermano Josué Mejía le dijo a nuestro hermano Felipe, hay muchas iglesias en nuestro movimiento. ¿Por qué me pides permiso de ir a predicar a otras, habiendo aquí tantas donde puedes ir a predicar? Cuando yo escucho esto, como que algo traspasó mi corazón y yo ahí hice una promesa. Entendí que Dios me estaba hablando y le dije, está bien, Señor, te prometo que nunca predicaré en ninguna iglesia que no sea de la ICR. Pasaron los años, conocí un pastor de otra iglesia, se apegó a mí, me brindó su amistad, muy contento él conmigo. Y llegó el momento en una plática, estaba muy alegre, todavía recuerdo su rostro, que me dice, hermano, te invito a mi iglesia a predicar. Se le fue el rostro de su cara porque le dije no. Ahí sí ya no puedo. Prometí que jamás iría a predicar a una iglesia que no fuera de nuestro movimiento. Son invitaciones. Muchas veces, hermanos, Dios tiene un plan para nosotros, un propósito bien trazado, indicaciones el Señor ya nos ha dado. Pero muchas veces y siempre en nuestra vida cristiana va a venir una segunda opinión, una segunda palabra, alguien que te diga, esto no es así, puedes hacer esto, puedes ir allá,
puedes ir acá. Similar, hermanos, a las palabras que escuchamos o que leemos en la Biblia cuando en el Génesis el diablo le habló a Eva. Dice, hermano, que en Génesis 3 se acercó la serpiente para darle una segunda opinión a Eva y le dijo: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente dijo a la mujer: escuche, palabras convincentes. Por eso, Dios en esta tarde nos dice, aunque las palabras parezcan muy convincentes, no lo escuches. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. No pasa nada, te dirán muchas veces. No pasa nada. Pero tú y yo debemos decir, como le dijo aquel joven profeta: ni aunque me dieras la mitad de tu casa, iré contigo. Acá está mejor, te van a decir. Aquí tendrás esto, lo otro. Te ofrecerán muchas cosas. Pero el plan era: no puedo comer ni beber en este lugar. No puedo ir a otro lugar. No puedo ir a otra iglesia, ni a comer, ni a beber, porque yo como y bebo solamente donde Dios me llamó. Y el Señor también dice en su plan para este joven profeta: tampoco quiero que regreses por el mismo camino que viniste. No sé si usted se acuerda por qué camino vino, pero muchos de nosotros llegamos por un camino de soledad, un camino de tinieblas, un camino de vicios, un camino de error, un camino donde éramos engañados, vivíamos engañados, engañábamos y éramos engañados. Pero ahora, hermanos, estamos en el camino de Dios. Cristo es el camino, en Él vamos. Y el Señor dice: no debes regresar por el camino que viniste. No debes regresar por ese mismo camino, volver a la vida pasada. No. Debes de vivir bajo obediencia en este nuevo camino. Entonces, hermano, el enemigo buscará engañarnos. Así dice la Biblia. Él siempre buscará apartarnos de la verdad. Él siempre buscará apartarnos de este camino. La Biblia dice en 2 Corintios 2:11 que nosotros como cristianos no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos ignorarlas. El enemigo ha atacado duramente nuestro movimiento. Lo primero que ha buscado es dañar la sana doctrina. La Iglesia Cristiana Interdenominacional guarda, practica y enseña la sana doctrina. Y el enemigo por muchos años ha intentado dañar la sana doctrina que tiene nuestra amada iglesia, pero no lo ha conseguido. ¿Sabe por qué? Porque ha habido hombres celosos, vigilantes, que han puesto vallado, que han cercado, que han cuidado. Y por eso es que en nuestro movimiento cuidamos el púlpito,
No cualquier hombre viene a enseñar, a predicar en el púlpito de una congregación de este movimiento. Y también, hermanos, la iglesia ha cuidado de que todos los que enseñen sean bien preparados. Se prepara, se capacita al hombre, a la mujer, que Dios la llama al ministerio de la predicación o de la enseñanza, para que cuando predique o enseñe, predique conforme a la sana doctrina. Y por eso el enemigo no ha conseguido dañar la sana doctrina de nuestro movimiento. Sin embargo, el enemigo es astuto y siempre tiene un plan B. Como no ha podido dañar la sana doctrina, entonces ahora está sacando a los congregantes del movimiento. Y es por eso que vemos nosotros que muchos se están saliendo, se están yendo de donde Dios, hermano, los llamó, de donde han crecido, donde muchos han recibido el llamado al ministerio de Dios, de donde muchos han recibido dones del Espíritu Santo. Pero, hermanos, creo que sobre todo donde muchos hemos recibido la convicción de la vida eterna. Usted y yo no debemos guiarnos por palabras humanas, ni por comentarios que denigran el movimiento o la vida o el ministerio de algún siervo de Dios. Si alguno se llegara a desviar, él tendrá que dar cuentas a Dios de ello. Pero nosotros, hermanos, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios, hermano, nos habla y nos dice que debemos permanecer aquí. Porque Dios siempre tiene un remanente fiel. ¿Usted quiere ser de ese remanente fiel? Porque en el tiempo de Elías había también una situación de división, que muchos estaban dando la espalda a Dios. Y Elías mismo, quien era el profeta en ese tiempo, quien estaba predicando acerca de que Jehová era el único Dios verdadero, aún él pensaba que ya no quedaba nadie. Aún él pensaba y decía: muchos se han olvidado de Dios, muchos se han apartado, muchos se han ido. Pero el Señor le habla y le dice: yo tengo, Elías, hombres y mujeres fieles en este lugar. ¿Puede alabar a Dios? Dios siempre tiene un remanente fiel. Y el deseo, el anhelo de usted es ser de ese remanente fiel. Por lo cual, hermano, no debemos nosotros dejarnos guiar u oír chismes, comentarios. Nosotros hemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, no debe guiarse por otra cosa, sino debe orar y buscar la guianza del Espíritu Santo. También el Señor dijo en San Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso, hermano, a Él debemos oír. Por eso el Señor también dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No escuche otras cosas, no escuche otra opinión. Usted apéguese al plan de Dios, a su palabra. Porque
todo lo que nos aparte o nos quiera apartar de la voluntad de Dios, de la doctrina, primeramente, el Señor Jesús dijo que todo lo que nos quiera apartar de la voluntad de Dios es el diablo. En Mateo 16:23, ahí usted lo puede leer y ahí usted puede constatar que Jesús lo dijo. Quizás muchos no conozcan el relato, pero la Biblia menciona que en un momento del ministerio del Señor, Él comenzó a decirle a sus discípulos: es necesario que vaya a Jerusalén y cumpla todo lo que está escrito en los salmos y los profetas, que muera, que sufra mucho por los ancianos y por los gobernantes de Israel. Y dice que Pedro lo llamó aparte, le dijo: Señor, ven, quiero decirte algo acá, a solas. Y dice que comenzó a reconvenirlo. ¿Cuál era el plan de Dios para nuestro Salvador? Es ir a la cruz, morir y resucitar al tercer día, consumar el plan de Dios para que el hombre fuera salvo. Ese era el plan de Dios. Y el Señor Jesús estaba en obediencia al plan divino, dispuesto, obediente al mandato del Señor. Pero Pedro le empezó a reconvenir, le dijo: no, Señor, ninguna de estas cosas te sucedan. No vayas allá. Dice que Jesús hizo lo siguiente: se volvió y le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sonaban convincentes las palabras de Pedro. Parecían buenas, parecían de amor, parecían de cuidado. Pero el Señor Jesús, quien conocía el plan y se apegaba al plan en obediencia, y como dice aquel hermoso canto, en obediencia y aún hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice a nosotros que todo aquel que te quiera apartar del camino, que te quiera apartar de la voluntad de Dios, que te lleve a desobedecer a Dios, es el diablo. Y ojalá, hermano, ojalá usted pudiera tener el valor de reprender al maligno cuando algo como esto suceda. Ojalá. Por eso, hermano, es importante que no te dejes apartar del camino, no te dejes apartar de la voluntad de Dios, no te dejes apartar por el enemigo. Sé sabio, sé listo, y aunque te inviten, aunque te digan, usted dígale: aunque me dieras la mitad de tu reino, como se decía en el Antiguo Testamento, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo. Porque usted, hermano, sabe quién es y sabe de quién es. Usted es un creyente, un hombre obediente a Dios. Usted es de Cristo, no es del hombre, no es de nadie. Qué importante es, hermano, la obediencia. Muchos procurarán. Este hombre cayó en el segundo round. No sé quiénes de aquí ven el boxeo, pero creo que en el boxeo hay 12 rounds, ¿no? 12 rounds.
La pregunta es, ¿cuántos rounds le vas a aguantar al enemigo? Porque él va a venir y va a buscar apartarte. Y te va a decir, mira, no es necesario que vayas al templo. No es necesario que hagas esto. Puedes ir acá, puedes hacer aquello, puedes hacer esto otro. ¿Cuántos rounds le vas a aguantar? Mire, pareciera esto que de pronto dice, el hermano se metió en el boxeo. Sin embargo, en la carta de Juan, si usted la lee, ahí menciona en la Biblia, le voy a dar la cita, es 1 Juan 2:18. Si usted lee ahí el Señor también menciona que todo lo que te quiera apartar de la doctrina de Cristo es anticristo. Si usted sigue el relato, usted se va a dar cuenta que el relato dice que muchos anticristos han venido a la tierra y que muchos han intentado engañarnos por muchas veces, en mucho tiempo, en muchos tiempos, en muchas épocas. Y por eso menciono yo de los rounds, porque al final de esta porción bíblica, dice que debemos nosotros permanecer fiel, aguantando, soportando, permaneciendo en la doctrina de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juez, que es Cristo, aparezca en las nubes y te encuentre fiel. Y por eso digo, ¿cuántos rounds le vas a aguantar al enemigo? Porque quien aguanta los 12, al final los jueces, ¿verdad? Hay un juez que determina si venciste o no. Entonces, hermano, el Señor nos dice en esta hora, permaneced aquí. Aunque muchos se vayan, aunque se escandalice, aunque digan lo que digan, dijo este profeta joven, no voy contigo, no puedo acompañarte, porque yo recibí palabra de Jehová, porque yo tengo un mandato de Dios. Y eso, hermanos, eso es un vallado, una cerca. Es importante que usted o que en usted haya vallados, cercas, que le cierre la puerta al enemigo, que usted sea firme en lo que Dios le ha dicho, que usted se mantenga fiel, que aunque le invite el amigo, la muchacha bonita, el muchacho guapo, lo invite a salirse del camino del Señor, de dejar la doctrina de Cristo, usted le diga no. Usted y yo somos bendecidos, bienaventurados. Dice la palabra de Dios. Dice que nosotros, aquí donde fuimos llamados, tenemos buena comida espiritual y leche no adulterada, porque eso es cuando se vive, cuando uno se congrega en una iglesia donde se enseña y se practica la sana doctrina. Es beber una leche buena, una leche pura, y esa es la voluntad de Dios. Quiero terminar, hermano, solamente haciendo una exhortación, aunque ya la misma palabra lo ha hecho. Ya la palabra lo ha hecho. Dios ha tratado con usted todos esos años. Hay un récord, un score.
muchas cosas, ¿sí?, que usted ha visto, que usted ha oído. Porque cuando Dios llama a alguien, lo llama para ver su gloria. Por eso el Señor dice: yo tengo preparado para ti cosas que ojo no ha visto jamás, ni oído jamás, ni han subido a corazón de hombre. Son cosas especiales. Pero Dios, hermano, Dios ama la fidelidad. Dios ama la obediencia. La obediencia es mejor que todas las cosas. Mejor que muchos sacrificios. Jeroboam ofrecía sacrificios, hacía muchos, pero no los hacía conforme al mandato de Dios. Tenía sacerdotes paganos, quemaban incienso a su voluntad y hacía lo que quería. Y eso no le agradaba a Dios. Por eso el Señor dice: la obediencia es mejor que muchos sacrificios. Muchas veces la mente nos puede engañar, pero tenemos al Espíritu de Dios y tenemos su palabra. Hay una anécdota que dice que Dios llamó un hombre para sostener una roca. Y ese hombre estuvo ahí muchos días, meses, años, sosteniendo la roca, obedeciendo, apegado al plan de Dios. Pero dice que en una ocasión oyó una segunda opinión, oyó la voz del enemigo que le dijo: ¿te has dado cuenta que no has podido mover la roca ni siquiera un centímetro? Muchos días, muchos años, y mira, no la has movido ni siquiera un centímetro. Y entonces este hombre, al escuchar esas palabras que parecían convincentes, y dijo: es verdad, no la he movido. Y entonces le dice a Dios en oración, este hombre le dice: Señor, te he fallado, porque todos estos años no he podido mover esta roca. Y Dios le dijo: ¿y quién te dijo que tenías que mover la roca? Yo nunca te mandé a mover la roca. Yo te mandé solamente a sostenerla. Muchos de los que estamos aquí, a veces pensamos, porque a veces los pensamientos son bajos, y podemos decir o pensar: Señor, creo que te estoy fallando. Creo que te estoy fallando porque no he hecho nada. Pero mire, Dios tiene un plan diferente para cada uno. Dios tiene un propósito para cada uno. Hay hombres, hay mujeres que Dios lo usa para que sean testigos. Testigos solamente. Y es el hermano, la hermana, que cada día de culto pasa y la gente la mira o lo mira, y la gente, aunque no le predique, pero todos los jueves, todos los domingos, la gente la mira. Dios se encarga de lo demás. Y usted va a oír que muchos van a decir: mira, deberíamos ir al templo también nosotros, como la hermana Julana. Mira, él todos los días se va al templo. Mira, aunque esté el sol caliente, aunque llueva, ahí va. La gente lo mira, ¿sí? Lo miran. Son testigos, ¿verdad? Son piedras vivas. Es un testimonio visible para la gente de este mundo que todavía hay hombres fieles a Dios, que todavía hay hombres y mujeres
que buscan a Dios. Entonces usted no se preocupe, hermano, y si dice, no he hecho nada. Si Dios te llamó para que solamente vengas a su casa y le adores, pues dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quiere usted orar en esta hora? ¿Quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy? Aquí estoy, Señor. Y no solamente quiero oír tu voz, sino quiero apegarme a este plan que tienes para mí. Porque no quiero acabar mi vida como la de aquel joven profeta, sino quiero permanecer fiel. El Señor, hermano, quiere que permanezcas fiel. Sé fiel, dice el Señor, sé fiel. Ten cuidado de guardar mi palabra. Ten cuidado